Bueno, en esta noche, Yanuris, dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué situación estabas viviendo para que ese versículo fuera tan importante? Bueno, fue uno de los versículos que más me predicaron. De verdad fue uno de los versículos que más me predicaron en mi juventud y por eso me marcó 100% mi vida y también porque pues como conocí el Evangelio a los 17 años y dado de que vengo de un hogar que no son cristianos, entonces mi núcleo, mis círculos sociales, decirlo así, eran personas inconversas que no conocían del Evangelio y pues estas invitaciones a salir y pues uno es como tentado a buscar ciertas amistades del mundo, ¿sí? Pero entonces las personas que están afuera se quieren acercarnos en la parte sentimental, ¿sí? Entonces, en este momento viví eso y pues Dios me permitió por medio de ese versículo aprender de que no me debía de unir a un yugo desigual porque no había ninguna clase de comunión y ese fue un versículo que me enfocó en mi vida espiritual y en mi vida sentimental. Dice ¿Sí? Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Amén. Bueno, ese fue un versículo que ya Dios mediante cumplido, voy cumpliendo ya Dios mediante 12 años de matrimonio en este 2020 y también ha marcado mucho, ha trascendido mucho mi vida como ama de casa, como esposa, como madre. Eh, de verdad que demanda mucho versículo para nosotras las mujeres, porque Dios nos dice que la mujer sabia es la que edifica, que más la necia con las manos la derriba. Y pues la verdad que siempre le he dicho, Señor, dame mucha sabiduría para edificar mi hogar, para saber edificar lo que me has dado, mis hijas, mi esposo, que yo pueda hacer ese instrumento para la gloria del Señor. Entonces, es un versículo que me ha marcado mucho como esposa, como madre, para mi núcleo familiar. De verdad que por eso lo identifico. Su merced es una mujer muy joven, Yanuris, pero acá dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. De verdad que, o sea, yo me siento una mujer como privilegiada por Dios en cierta forma, porque en mis inicios de la vida cristiana, esos eran los versículos que uno más escuchaba en la parte de las enseñanzas. Ese versículo también marcó mi vida en mi juventud, porque siempre le marcaba a uno de que lo que uno hacía en la juventud, pues digamos de esta manera, y lo dice la palabra, es lo que uno va a cosechar cuando llegue a una edad madura, a una edad adulta, ¿sí? Amén. Entonces, la Biblia ahí dice que, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, este versículo era como darle gracias a Dios por la oportunidad de haberle conocido precisamente en mi juventud, porque un anhelo que yo tenía en mi corazón antes de no conocer a Dios era tener la cédula y apenas tenía 15 años, 14 años, porque pues como no conocía del Señor, me gustaba mucho la rumba y ese fue un anhelo que yo decía que quería, anhelaba mucho la cédula lo más rápido posible, pero Dios me dio la cédula ya cuando estaba en el Evangelio, o sea, fue algo maravilloso que Dios él fue el que lo hizo porque Él conoce todas las cosas y Dios me permitió vivirlo con ese versículo porque no me permitió hacer más, o sea, me puso un límite, digámoslo así.
Amén, qué bendición. Dice segunda de Corintios 12:15, que para mí es un versículo que determina mucho de nuestro compromiso y amor al servicio de Dios. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén, amén. De verdad que ese versículo ha marcado mi vida desde que inicié esta carrera con Cristo de servir en el Santo Ministerio al lado de mi esposo, porque primera escuela que tuve fue ahí en Boyacá Real. Durante 3 años le serví al Señor, cuidando la iglesia con mi esposo, haciéndole limpieza. Y pues Dios me enseñó de despojarme de mis cosas, de mi cocina, desde una aguja hasta mi cama. En cierto momento la tuve que prestar, mi cocina, mi baño, o sea, todas las cosas que yo tenía, y lo hacía con el mayor gusto. Ahora llevo ya, gracias al Señor, tenemos 5 años de estar aquí en el lugar de San Joaquín, y pues ha sido una experiencia maravillosa porque hemos aprendido a amar la obra del Señor, hemos aprendido el valor de un alma, cuánto vale un alma. Para nosotros no es nuevo hacer un culto en familia, los cuatro, porque así iniciamos en San Joaquín, solo los cuatro, mi esposo y yo y mis 2 niñas. Yo dirigía, él predicaba y mis niñas eran las que escuchaban la palabra del Señor. Y para nosotros ha sido una experiencia maravillosa porque hemos visto la obra del Señor crecer en este lugar, y pues hemos dado hasta donde Dios nos ha permitido, y ha sido un placer. Dios ha puesto eso en nuestro corazón de servirle, y como dice este versículo, con el mayor gusto gastaré de lo mío. Uno da hasta de lo que no tiene, se esfuerza por ayudar al que lo necesita, se trasnocha, mejor dicho, le toca trasnochar, trasnocha, si le toca madrugar, madruga, lo que tenga que hacer, con el mayor gusto lo haría, y lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo para la obra del Señor. Y por eso ese versículo ha marcado también grandemente mi vida espiritual, porque lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es del Señor, y pues Él lo pone en nuestras manos para que lo disfrutemos, pero tenemos que ser conscientes de que Él nos lo ha dado y que Él es el que lo administra también. Amén, amén. Una vida integral para la gloria y el servicio de Dios y de su iglesia. Llamonos qué Amén, así es. privilegio que nos haya compartido esta palabra preciosa y cómo ha sido el marco, el límite de esos momentos que ha vivido desde su juventud hasta ahora, aunque yo sé que es una mujer muy, muy joven, pero pues ha tenido bastante crecimiento espiritual, aunque no nació en un hogar cristiano, pero mira cómo fue de dócil el corazón suyo al aceptar al Señor Jesucristo en plena adolescencia. Entonces, Yanuri, es un privilegio de verdad conocerla, un privilegio que el Señor le permita servirle, y gracias, gracias por haberme regalado este tiempo y compartirme estos versículos preciosos que para mí han sido una bendición y para los que nos están escuchando. ¿Alguna Amén. palabra de despedida? Bueno, de verdad que agradecida primeramente con el Señor Jesucristo porque puso su mirada en mí. De verdad que, como dice el versículo, que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nunca me sentí apta, calificada para esta labor que estoy desempeñando ahora al lado de mi esposo como esposa de pastor. Siempre yo me ponía el peor calificativo, pero Dios se agradó de mí, pues tuvo ese sentir o se plació en tenerme en cuenta. Y de verdad que estos versículos yo sé que van a ser de grande bendición para aquellos que de pronto están pasando por un momento en su vida espiritual, que van a ser de edificación. Y sí, agradecida con Dios por este privilegio, por Ángela, gracias a ti, tu familia,
De Amén. verdad que qué bendición, gracias por haberme tenido en cuenta para esta entrevista. Los apreciamos mucho y bueno, Dios me los bendiga grandemente. Amén. Amén. Igual a ustedes, también los que nos vieron y los que nos van a ver. Y bueno, si ustedes quieren postular a alguien que quieran conocer, a alguien que quieran también escucharle todas las experiencias que Dios les ha permitido vivir, pues me escriben y yo con gusto voy a estar también interesada en llamarle a todos aquellos que ustedes quieran que podamos conocer a través del crecimiento y conocimiento de la palabra. Un abrazo y muchas gracias. Llano, muchas Amén. gracias. Dios te Amén. Un bendiga. abrazo para todos. Chao. Gracias. Dios les bendiga.